animales sorprendentes que vivieron en el antiguo Egipto y hoy han desaparecido. En 2015, la Universidad de Michigan acuñó el término egiptomanía para describir la fascinación que sentimos por el antiguo Egipto. Y es comprensible. Fue una civilización única que duró más de 3000 años, desde alrededor del 350 n.C. hasta el 30 n.C., cuando murió Cleopatra y Egipto pasó a manos de Roma. Durante todo ese tiempo, Egipto no solo vio nacer avances arquitectónicos y tecnológicos impresionantes, sino que también existía una naturaleza muy distinta a la de hoy. Mientras se construían las pirámides de Giza, todavía quedaban pequeños grupos de mamuts lanudos en el planeta. El clima egipcio era más húmedo y fresco, y el Nilo era un río más ancho y exuberante, rodeado de vida salvaje que hoy ya no existe allí. Entre esa fauna desaparecida encontramos animales que aún viven en otros lugares, y otros que se extinguieron por completo. El majestuoso león de Berbería, uno de los grandes depredadores de aquel Egipto, era el león de Berbería, también llamado a veces león egipcio. Estos felinos eran auténticos gigantes, podían superar los 2,4 metros de largo y los machos llegar a pesar unos 200 kilos, más que los leones actuales. Aunque era enorme y temido, no era una especie distinta, sino una población particular del león del norte de África, Pantera leo. Curiosamente, la gente común rara vez veía a estos leones, pues vivían lejos de los asentamientos. Esto alimentó la creencia de que eran guardianes místicos que protegían el reino. Los faraones, en cambio, sí convivían más de cerca con ellos. Los representaban en arte, religión y textos. A veces los tenían como mascotas e incluso los usaban para proteger palacios y carros de guerra. Algunos fueron momificados o enterrados junto a personajes importantes, como un macho adulto hallado en una tumba vinculada a Tutankamón. Sin embargo, también fueron cazados como símbolo de poder y valentía. El faraón Amenhotep III, por ejemplo, presumía de haber matado más de 100 leones en solo 10 años. Entre la caza y la creciente desertificación, el león de Berbería desapareció de Egipto para siempre. El uro, el antepasado salvaje de las vacas. Otro animal clave era el uro, Bos primigenius, el ancestro salvaje del ganado doméstico. Estos bóvidos eran gigantescos, pesando de 750 kilos a más de 1,5 toneladas, con cuernos enormes y cuerpos musculosos. También eran agresivos, sobre todo en la época de apareamiento. Aunque peligrosos, los egipcios los cazaban para carne, cuero y huesos, y algunas pequeñas manadas se mantenían controladas para obtener recursos. El uro era símbolo de fuerza y poder, y aparece en el arte egipcio. A pesar de su robustez, desapareció de Egipto por la caza y la pérdida de hábitat. La especie sobrevivió miles de años más en otras regiones, pero el último uro del planeta murió en Polonia en 1627. El ave inspiradora del mito del fénix. Entre las aves más fascinantes estaba el Bennu Heron, una garza gigante que inspiró el mito egipcio del Bennu, el ave asociada al sol, la creación y la resurrección, el equivalente del fénix. Era un pájaro colosal. Medía unos 2 metros de altura y tenía una envergadura de casi 3 metros, superando a cualquier ave voladora actual. Habitaba los humedales del Nilo y cazaba peces, anfibios, reptiles e incluso pequeños mamíferos. Se le veneraba en templos como el de Heliópolis, y a veces era enterrado junto a personas importantes como símbolo de protección. Sin embargo, la caza y la destrucción de su hábitat acabaron con él hacia el 1800 a.C. Tristo, el misterioso ganso que solo existe en el arte. Otra curiosidad es el ganso Meidum, un ave de la que no se han hallado fósiles. Solo sabemos que existió porque aparece representada con gran detalle en un fresco de 4600 años en la tumba de Meidum, tan preciso que ha sido llamado la Mona Lisa egipcia. Se cree que era cazado y ofrecido a la realeza. Algunos especialistas sugieren que podría ser una versión artística de otra especie conocida, pero el dibujo es tan exacto que la mayoría cree que fue un ganso único hoy extinto.
El elefante norteafricano. En tiempos antiguos también había elefantes norteafricanos, más pequeños que los africanos actuales y con orejas grandes y espalda cóncava. Vivían en sabana, selvas, pantanos y desiertos, pero eran odiados porque destruían cultivos y podían arrasar estructuras al pasar. Fueron cazados masivamente por su marfil y expulsados de sus territorios. También se usaron en guerras y espectáculos, algo que terminó de diezmar sus poblaciones. En Egipto, desaparecieron hacia el 2900 a.C., y el Imperio Romano terminó por extinguirlos en todo el norte de África hacia el siglo IV Dino don Cristo. Los hipopótamos, enemigos de faraones. El hipopótamo del Nilo también causaba problemas. Destruía cosechas, volcaba barcos, mataba ganado e incluso atacaba personas. Fue tan conflictivo que los faraones invirtieron recursos en campañas de exterminio. El faraón Menes, Narmer, fundador de la primera dinastía, murió atacado por un hipopótamo, según registros antiguos. Aunque fueron perseguidos y empujados a zonas remotas, los hipopótamos sobrevivieron más que cualquier otro animal de esta lista, llegando a vivir en Egipto hasta principios del siglo XIX. Un Egipto salvaje y peligroso, el antiguo Egipto no solo era pirámides y templos, era un mundo lleno de depredadores gigantes, aves colosales y mamíferos poderosos. También vivían allí animales que hoy asociamos a África subsahariana, como jirafas, hienas manchadas, antílopes ádax y babuinos. Con el tiempo, la caza, la expansión humana y los cambios climáticos hicieron desaparecer gran parte de esa fauna. Pero sus huellas quedaron en el arte, los mitos y la historia de una civilización que siempre nos seguirá fascinando.